Institución de la religión cristiana. Por Juan Calvino. Libro segundo. Capítulo 14. Como las dos naturalezas forman una sola persona en el mediador. Distinción de las dos naturalezas en la unidad de la persona de Cristo. Respecto a la afirmación que el Verbo fue hecho carne, Juan 1:14, no hay que entenderla como si se hubiera convertido en carne, o mezclado confusamente con ella, sino que en el seno de María ha tomado un cuerpo humano como templo en el que habitar, de modo que el que era hijo de Dios se hizo también hijo del hombre, no por confusión de la sustancia, sino por unidad de la persona, porque nosotros afirmamos que de tal manera se ha unido la divinidad con la humanidad que ha asumido, que cada una de estas dos naturalezas retiene íntegramente su propiedad, y sin embargo ambas constituyen a Cristo. Si hay algo que pueda tener alguna semejanza con tan alto misterio, parece que lo más apropiado es el hombre, que está compuesto de dos naturalezas, cada una de las cuales, sin embargo, de tal manera está unida con la otra, que retiene su propiedad. Ni el alma es cuerpo, ni el cuerpo es alma. Por eso al alma se le atribuyen cualidades peculiares que no pueden convenir en modo alguno al cuerpo, y viceversa. E igualmente del hombre en su totalidad se predican cosas que no pueden atribuirse a ninguna de las partes en sí mismas consideradas. Finalmente, las cosas propias del alma son transferidas al cuerpo, y las del cuerpo al alma. Sin embargo, la persona que está compuesta de estas dos sustancias es un solo hombre, no varios. Todos estos modos de expresarse significan que hay en el hombre una naturaleza compuesta de dos unidas, y que sin embargo, existe una gran diferencia entre cada una de ellas. De la misma manera habla la Escritura de Cristo. Unas veces le atribuye lo que necesariamente debe atribuirse únicamente a la humanidad, otras, lo que compete en particular a la divinidad, y otras veces, lo que compete a ambas naturalezas unidas, y no a alguna de ellas en particular. Y esta unión de las dos naturalezas que hay en Cristo la trata la Escritura con tal veneración, que a veces comunica a una lo que pertenece a la otra. Es lo que los antiguos doctores de la Iglesia llamaban comunicación de idiomas, o de propiedades. La comunicación de las propiedades de las dos naturalezas a la persona del mediador. Estas cosas no podrían ofrecer seguridad, si no encontráramos a cada paso en la Escritura muchos lugares para probar que ninguna de las cosas que hemos dicho es invención de los hombres. Lo que Jesús decía de sí mismo, antes que Abraham fuese yo soy, Juan 8:58, de ningún modo podía convenir a la humanidad, y no desconozco la sofistería con que algunos retuercen este pasaje, afirmando que Cristo existía antes del tiempo, porque ya estaba predestinado como Redentor en el consejo del Padre, y como tal era conocido entre los fieles. Mas como Él claramente distingue su esencia eterna del tiempo de su manifestación en carne, y lo que aquí intenta demostrar es que supera en excelencia a Abraham por su antigüedad, no hay duda alguna que se atribuye a sí mismo lo que propiamente pertenece a la divinidad. Que San Pablo le llame primogénito de toda la creación y afirme que Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, Colosenses 1:15, 17, y lo que Él asegura de sí mismo, que ha tenido su gloria juntamente con el Padre antes de que el mundo fuese creado, Juan 17:5. Todo esto de ningún modo compete a la naturaleza humana, y por tanto, ha de ser atribuido a la divinidad. El que sea llamado siervo del Padre, Isaías 42:1, lo que refiere Lucas, que crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres, Lucas 2:52, lo que él mismo declara, que no busca su gloria, Juan 8:50, que no sabe cuándo será el último día, Marcos 13:32, que no habla por sí mismo, Juan 14:10, que no hace su voluntad, Juan 6:38, lo que refieren los evangelistas, que fue visto y tocado, Lucas 24:39. Todo esto solamente puede referirse a la humanidad, porque, en cuanto es Dios, en nada puede aumentar o disminuir, todo lo hace en vista de sí mismo, nada hay que le sea oculto, todo lo hace conforme a su voluntad, es invisible e impalpable. Todas estas cosas, sin embargo, no las atribuye simplemente a su naturaleza humana, sino como pertenecientes a la persona del mediador. La comunicación de propiedades se prueba por lo que dice San Pablo, que Dios ha adquirido a su iglesia con su sangre. Hechos de los Apóstoles 20,
28, y que el Señor de gloria fue crucificado. Primera de Corintios 2, 8. Asimismo lo que acabamos citar, que el verbo de vida fue tocado. Cierto que Dios no tiene sangre, ni puede padecer, ni ser tocado con las manos, mas como aquel que era verdadero Dios y hombre, Jesucristo, derramó en la cruz su sangre por nosotros. Lo que tuvo lugar en su naturaleza humana es atribuida impropiamente, aunque no sin fundamento, a la divinidad. Semejante a esto es lo que dice San Juan, que Dios puso su vida por nosotros. Primera de Juan 3, 16. También aquí lo que propiamente pertenece a la humanidad se comunica a la otra naturaleza. Por el contrario, cuando decía mientras vivía en el mundo, que nadie había subido al cielo más que el Hijo del Hombre que estaba en el cielo, Juan 3, 13, ciertamente que él, en cuanto hombre y con la carne de que se había revestido, no estaba en el cielo, mas como él era Dios y hombre, en virtud de las dos naturalezas atribuía una lo que era propio de la otra. Unidad de la persona del mediador en la distinción de las dos naturalezas. Pero los textos más fáciles de la Escritura para mostrar cuál es la verdadera sustancia de Jesucristo son los que comprenden ambas naturalezas. El Evangelio de San Juan está lleno de ellos, cuando leemos en él que Cristo ha recibido del Padre la autoridad de perdonar los pecados. Juan 1, 29, de resucitar a los que él quisiere, de dar justicia, santidad y salvación, de ser constituido juez de los vivos y de los muertos, para ser honrado de la misma manera que el Padre. Juan 5, 21 al 23. Finalmente, lo que dice de sí mismo, que es luz del mundo. Juan 8, 12, 9, 5, buen pastor. Juan 10, 7 al 11, la única puerta. Juan 10, 9, y vid verdadera. Juan 15, 1. Todo esto no era peculiar de la divinidad ni de la humanidad en sí mismas consideradas, sino en cuanto estaban unidas, porque el Hijo de Dios, al manifestarse en carne, fue adornado con estos privilegios, los cuales, si bien los tenía en unión del Padre antes de que el mundo fuese creado, sin embargo no de la misma manera y bajo el mismo aspecto, pues de ninguna manera podían competir a un hombre, que no fuera más que puro hombre. En el mismo sentido hemos de tomar lo que dice Pablo, que Cristo, después de cumplir con su oficio de juez, entregará en el último día el reino a Dios su Padre. Primera de Corintios 15, 24. Ciertamente el reino del Hijo de Dios, ni tuvo principio ni tampoco tendrá fin, mas así como se humilló tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, dejando a un lado la gloria de su majestad, y se sometió al Padre para obedecerle. Filipenses 2, 7 y 8, y después de cumplir el tiempo de su sujeción, fue coronado de gloria y de honra y ensalzado a suma dignidad, para que toda rodilla se doble ante él. Hebreos 2, 7, Filipenses 2, 9 y 10, de la misma manera someterá después al Padre ese gran imperio, la corona de gloria y todo cuanto haya recibido de él, para que sea todo en todos. Primera de Corintios 15, 28, porque, ¿con qué fin se le concede autoridad y mando? Sino para que por su mano nos gobierne el Padre. En este sentido se dice que está sentado a la diestra del Padre, y esto es temporal, hasta que gocemos de la visión de la divinidad. No se puede excusar el error de los antiguos por no prestar suficiente atención a la persona del mediador al leer estos pasajes de San Juan, oscureciendo con ellos su sentido natural y verdadero, y enredándose en mil dificultades. Conservemos, pues, esta máxima como clave para la recta inteligencia de los mismos. Todo cuanto respecta al oficio de mediador no se dice simplemente de la naturaleza humana, ni de la divina. Por tanto, Jesucristo, en cuanto adaptándose a nuestra pequeñez y poca capacidad, nos une con el Padre, reinará hasta que venga a juzgar al mundo, pero después de hacernos partícipes de la gloria celestial y de que contemplemos a Dios tal cual es, entonces, terminado su oficio de mediador, dejará de ser embajador de Dios, y se contentará con la gloria de que gozaba antes de que el mundo fuese creado. De hecho, la razón de atribuir en particular a la persona de Jesucristo el nombre de Señor es precisamente porque constituye un grado intermedio entre Dios y nosotros. Es lo que quiere decir San Pablo, cuando afirma, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Primera de Corintios 8, 6. A saber, en cuanto este imperio temporal de que hemos hablado le ha sido entregado por el Padre hasta que veamos su divina majestad cara a cara.
y él estará tan lejos de perder nada devolviendo el imperio a su Padre, que gozará de una mayor preeminencia, porque entonces Dios dejará de ser cabeza de Cristo, en cuanto que la divinidad de Cristo resplandecerá plenamente por sí misma, mientras que ahora está como cubierta con un velo. Utilidad de esta distinción de las dos naturalezas en la unidad de la persona. Esta observación será muy útil para solucionar muchas dificultades, con tal de que los lectores sepan usar de ella. Resulta sorprendente de qué manera los ignorantes, e incluso algunos que no lo son tanto, se atormentan con tales expresiones, pues ven que se le atribuyen a Cristo, y no son propias ni de su divinidad, ni de su humanidad. La causa es porque no se fijan en que convienen a la persona de Cristo, en la que se ha manifestado Dios y hombre, y a su oficio de mediador. Realmente es digno de considerar cuán admirablemente conviene entre sí todo lo que hemos expuesto, con tal de que consideremos tales misterios con la sobriedad y reverencia que se merecen. Mas los espíritus inquietos y desquiciados no hay cosa que no revuelvan. Toman los atributos y propiedades de la humanidad para deshacer la divinidad, y viceversa. Y los que pertenecen a ambas naturalezas en cuanto están unidas y no convienen a ninguna de ellas por separado, para destruidas a ambas. Mas, ¿qué es esto sino pretender que Cristo no es hombre porque es Dios, que no es Dios porque es hombre, que no es ni Dios ni hombre, porque es a la vez ambas cosas? Concluyamos pues, que Cristo en cuanto es Dios y hombre, compuesto de dos naturalezas unidas, pero no confundidas, es nuestro Señor y verdadero Hijo de Dios, aun según su humanidad, aunque no a causa de su humanidad. Debemos sentir horror de la herejía de Nestorio, el cual dividiendo, más bien que distinguiendo las naturalezas de Jesucristo, se imaginaba en consecuencia un doble Cristo. Sin embargo, la Escritura le contradice abiertamente, llamando Hijo de Dios al que nació de la Virgen, Lucas 1, 32, 43, y a la misma Virgen, Madre de nuestro Señor. Asimismo debemos guardarnos también del error de Eutiques, el cual queriendo probar la unidad de la persona de Cristo, destruía ambas naturalezas. Ya hemos alegado tantos testimonios de la Escritura en los que la divinidad es diferenciada de la humanidad, aunque quedan otros muchos, que no he citado, que bastan para hacer callar aún a los más amigos de discusiones. Además, enseguida citaré algunos muy a propósito para destruir este error. Bástenos al presente ver que Jesucristo no llamaría a su cuerpo templo, Juan 2, 19, si no habitase en él expresamente la divinidad. Por eso con toda razón fue condenado Nestorio en el concilio de Efeso, y después Eutiques en el de Constantinopla y en el de Calcedonia, puesto que tan ilícito es confundir las dos naturalezas en Cristo como separadas, sino que hay que distinguirlas de tal manera que no queden separadas. Refutación de Miguel Servet. Mas ya en nuestros días ha surgido un monstruo, llamado Miguel Servet, no menos nocivo que estos herejes antiguos de quienes hemos hablado. Quiso él poner en lugar del Hijo de Dios no sé qué fantasma, compuesto de la esencia divina, del Espíritu, la carne y tres elementos increados. En primer lugar niega que Jesucristo sea Hijo de Dios, más que porque ha sido engendrado en el seno de la Virgen por el Espíritu Santo. Su astucia tiende a que, destruida la distinción de las dos naturalezas, Cristo quede reducido a una especie de mezcla y de composición hecha de Dios y de hombre, y que sin embargo, no sea tenido ni por Dios ni por hombre, porque la conclusión a que tiende toda su argumentación es, que antes de que Cristo se manifestara como hombre, no había en Dios más que unas ciertas figuras o sombras, cuya verdad y efecto comenzó a tener realidad, precisamente cuando el Verbo empezó de veras a ser Hijo de Dios, según estaba predestinado para este honor. Por nuestra parte confesamos que el mediador, que nació de la Virgen María, es propiamente el Hijo de Dios, pues ciertamente que Jesucristo no sería en cuanto hombre espejo de la gracia inestimable de Dios, si no le fuera concedida la dignidad de Hijo unigénito de Dios. Sin embargo, permanece firme la doctrina de la Iglesia, según la cual es tenido por Hijo de Dios, porque antes de todos los siglos el Verbo fue engendrado del Padre, y ha tomado nuestra naturaleza humana uniéndola a la divina. Los antiguos llamaron a esto unión hipostática, entendiendo por esta expresión, que las dos naturalezas han sido unidas en una persona. Esta expresión se inventó y usó para refutar la herejía de Nestorio. ¿Quién se imaginaba que el Hijo de Dios había habitado en la carne de tal manera que no fuese hombre? Sin embargo, primera objeción, nos acusa Servet de que ponemos dos hijos de Dios, porque decimos que el Verbo eterno, antes de que se encarnara, ya era Hijo de Dios, como si dijésemos algo más,
sino que el Hijo de Dios se ha manifestado en la carne, porque, aunque fue Dios antes de ser hombre, no se sigue de ahí que comenzó a ser un nuevo Dios. Tampoco es más absurdo nuestro aserto de que el Hijo de Dios se ha manifestado en la carne, aunque respecto a su generación eterna fue siempre Hijo. Es lo que significan las palabras que el ángel dijo a María: el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35, como si dijera, el nombre de hijo que en tiempo de la ley había sido oscuro, en adelante será célebre y muy conocido, con lo cual está de acuerdo lo que dice San Pablo, que nosotros por ser hijos de Dios por Cristo clamamos libremente y con confianza, Abba, Padre. Romanos 8:15. ¿Es que los padres del Antiguo Testamento no fueron en su tiempo tenidos por hijos de Dios? Yo afirmo que, confiados en este derecho, invocaron a Dios llamándole Padre, pero como desde que el Hijo unigénito de Dios se manifestó al mundo esta paternidad celestial se hizo mucho más manifiesta, San Pablo atribuye este privilegio al reino de Cristo. Sin embargo, debemos tener como cierto, que Dios jamás ha sido Padre de los ángeles ni de los hombres, sino respecto a su Hijo unigénito, y especialmente de los hombres, a los cuales su propia iniquidad les hizo aborrecibles a Dios, y así nosotros somos hijos por adopción, porque Jesucristo lo es por naturaleza. Segunda objeción, y no hay razón para que Servet replique que esto dependía de la filiación que Dios había determinado en su consejo, porque aquí no se trata de las figuras, como la expiación de los pecados fue representada por la sangre de los animales, mas como quiera que los padres bajo la ley no podían ser de veras hijos de Dios de no haber estado su adopción fundada sobre la cabeza, quitar a ésta lo que ha sido común a sus miembros, sería un disparate. Más aún, como quiera que la Escritura llama a los ángeles hijos de Dios, Salmos 82:6. Bien que su dignidad no dependía de la redención futura, es necesario que Cristo los preceda en orden, ya que a Él le pertenece reconciliarlos con el Padre. Resumiré esto, aplicándolo al género humano, como tanto los ángeles como los hombres, desde el principio del mundo fueron creados, para que Dios fuese Padre común de todos ellos, según lo que dice San Pablo, que Cristo fue cabeza y primogénito de todo lo creado, a fin de que tuviese el primado de todo. Colosenses 1:15, me parece que se puede concluir con toda razón que el Hijo de Dios ha existido antes de que el mundo fuese creado. Tercera objeción. Y si su filiación comenzó al manifestarse Él en carne, se sigue que fue hijo respecto a la naturaleza humana. Servet y otros desaprensivos quieren que Cristo no sea hijo de Dios, sino en cuanto que se encarnó, porque fuera de la naturaleza humana no pudo ser tenido por hijo de Dios. Respondan entonces si es hijo según ambas naturalezas y respecto a cada una de ellas. Ahora bien, según San Pablo, admitimos que Jesucristo en su humanidad es hijo de Dios, no como los fieles, solamente por adopción y gracia, sino hijo natural y verdadero y, por consiguiente, único, para que así se diferencie de todos los demás, porque a nosotros, que somos regenerados a nueva vida, Dios tiene a bien hacernos la merced de tenernos por hijos suyos, pero se reserva para Jesucristo el nombre de verdadero y único Hijo, y como es el único entre tantos hermanos, sino porque posee por naturaleza lo que nosotros hemos recibido por gracia, nosotros extendemos esta honra y dignidad a toda la persona del mediador, de tal manera, que aquel mismo que nació de la Virgen y se ofreció al Padre como sacrificio en la cruz sea verdadera y propiamente Hijo de Dios, todo ello por razón de la divinidad. Así lo enseña San Pablo, al decir de sí mismo, que fue apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes acerca de su Hijo, que era del linaje de David según la carne, declarado Hijo de Dios con poder. Romanos 1:14, porque al llamarle expresamente Hijo de David según la carne, iba a decir por otra parte que era declarado Hijo de Dios, sino porque quería dar a entender que esto provenía de otro origen. Por eso en el mismo sentido que dijo en otro lugar que Jesucristo sufrió conforme a la debilidad de la carne, y que ha resucitado según la virtud del Espíritu, segunda de Corintios 13:4. Así ahora establece la diferencia entre las dos naturalezas. Indudablemente es necesario que esta gente exaltada confiese, quiéranlo o no, que así como Jesucristo ha tomado de su madre una naturaleza en virtud de la cual es llamado Hijo de David, de la misma manera tiene del Padre otra naturaleza por la cual es llamado Hijo de Dios, lo cual es muy distinto de la naturaleza humana. Dos títulos le atribuye la Escritura, unas veces le llama Hijo de Dios, otras, Hijo del Hombre. En cuanto a lo segundo es indudable que es llamado así,
de acuerdo con el modo corriente de hablar de los hebreos, porque desciende de Adán, y, por el contrario, yo concluyo que es llamado Hijo de Dios a causa de su divinidad y esencia eterna, pues no es menos razonable que el nombre de Hijo de Dios se refiera a la naturaleza divina, que el de Hijo del Hombre a la humana. En conclusión, en el texto que he citado, el apóstol no entiende que el que según la carne era engendrado del linaje de David fue declarado Hijo de Dios, sino en el mismo sentido que en otro lugar, cuando dice que Cristo, el cual descendió de los judíos según la carne, es Dios bendito eternamente. Romanos 9:5. Y si en ambos lugares se nota la diferencia entre las dos naturalezas, en virtud de que niegan estos que Jesucristo, Hijo de hombre según la carne, sea Hijo de Dios respecto a su naturaleza divina. Cuarta objeción. Para defender su error, insisten mucho en los siguientes pasajes, que Dios no escatimó ni a su propio Hijo, Romanos 8:32, que Dios mandó al ángel a decir que el que naciese de la Virgen fuese llamado Hijo del Altísimo, Lucas 1:32, más, a fin de que no se enorgullezcan con tan vana objeción, consideren un poco la fuerza de tal argumento. Si quieren concluir que Jesucristo es llamado Hijo de Dios después de ser concebido, y, por tanto, que ha comenzado a hacerlo después de su concepción, se seguiría que el Verbo, que es Dios, habría comenzado a existir después de su manifestación como hombre, porque San Juan dice que anuncia el Verbo de vida que tocó con sus manos. Primera de Juan 1:1. Asimismo, dentro de su manera de argumentar, ¿cómo interpretarán lo que dice el profeta? Pero, tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas 5:2. Ya he expuesto que nosotros no seguimos ni remotamente la opinión de Nestorio, que se imaginó un doble Cristo. Nuestra doctrina es que Cristo nos ha hecho hijos de Dios juntamente con Él en virtud de su unión fraternal con nosotros, y la razón de ello es que en la carne que tomó es el Hijo unigénito de Dios. San Agustín nos advierte con mucha prudencia, que es un maravilloso espejo de la admirable y singular gracia de Dios que Jesucristo en cuanto hombre haya alcanzado una honra que no podía merecer. Por tanto Jesucristo, ya desde el seno materno, ha sido adornado con la prerrogativa de ser Hijo de Dios. Sin embargo, no hay que imaginarse en la unidad de la persona, mezcla o confusión alguna, que quite a la divinidad lo que le es propio. Por lo demás, no hay tampoco absurdo alguno en que el Verbo eterno de Dios haya sido siempre Hijo de Dios, y que después de encarnarse se le llame también así, según los diversos aspectos que hay en Jesucristo, lo mismo que se le llama, bien Hijo de Dios, bien Hijo del Hombre, por razones diversas. Quinta objeción. Tampoco nos preocupa en absoluto la otra calumnia de Servet, según la cual el Verbo jamás fue llamado en la Escritura Hijo de Dios, a no ser en figura, hasta la venida del Redentor. A esto respondo que, aunque bajo la ley la declaración fue muy oscura, sin embargo fácilmente se puede concluir que aún en tiempo de la ley y los profetas, Jesucristo ha sido Hijo de Dios, bien que ese nombre no fuese tan conocido y usado como en la Iglesia. En efecto, ya hemos demostrado claramente que no sería Dios eterno, sino por ser el Verbo engendrado Abba eterno del Padre, y que este nombre no compete a la persona del mediador que tomó, sino en cuanto Él es Dios, que se encarnó, y asimismo, que Dios no hubiera sido desde el principio llamado Padre, si ya desde entonces no hubiera tenido una cierta correspondencia y relación con su Hijo unigénito, de quien proviene todo parentesco o paternidad en el cielo y en la tierra. Efesios 3:14 y 15. Y si nos limitamos a discutir el vocablo mismo, Salomón, hablando de la elevación inmensa de Dios, afirma que tanto él como su Hijo son incomprensibles. Estas son sus palabras. ¿Cuál es su nombre, y el nombre de su Hijo, si sabes? Proverbios 30:4. Sé muy bien que este testimonio tendrá poco valor para los amigos de disputas, ni tampoco yo insisto particularmente en él, sino en cuanto sirve para mostrar que los que niegan que Jesucristo haya sido Hijo de Dios hasta después de haberse hecho hombre, no hacen más que arguir maliciosamente. Hay que advertir también que todos los doctores antiguos han estado siempre de acuerdo y unánimemente así lo han enseñado. Por ello es una desfachatez ridícula e imperdonable la de aquellos que se atreven a escudarse en Ireneo y Tertuliano, pues ambos confiesan que el Hijo de Dios era invisible, y luego se hizo visible. Conclusión. Y aunque Servet ha acumulado muchas y horrendas blasfemias,
que quizás no todos sus discípulos se atreverían a confesar. Sin embargo, todo el que no reconoce que Jesucristo era Hijo de Dios antes de encarnarse, si se le urge más, dejará ver enseguida su impiedad, a saber, que Jesucristo no es Hijo de Dios, sino en cuanto fue concebido en el seno de la Virgen por obra del Espíritu Santo. Lo mismo que antiguamente los maniqueos decían que el alma del hombre no era más que una derivación de la esencia divina, porque leían que Dios insufló en Adán un alma viviente. Génesis 2:7. Así estos de tal manera se atan al nombre de Hijo, que no establecen diferencia entre las dos naturalezas, sino que confusamente afirman que Jesucristo es según su humanidad Hijo de Dios, porque según la naturaleza humana es engendrado de Dios. De este modo la generación eterna de la sabiduría que ensalza Salomón, queda destruida, y cuando se habla del mediador no se tiene en cuenta la naturaleza divina, o bien en lugar de Jesucristo se propone un fantasma. Sería muy útil refutar los enormes errores e ilusiones con que Servet se ha fascinado a sí mismo y a otros, a fin de que, amonestados con tal ejemplo, los lectores se mantengan dentro de la sobriedad y la modestia, pero creo que no será necesario, pues ya lo he hecho en otro libro compuesto expresamente con este fin, Resumen de los errores de Miguel Servet. El resumen de tales errores es el siguiente: el Hijo de Dios ha sido al principio una idea o figura, ya desde entonces predestinado a hacerse hombre, el cual debía ser la imagen esencial de Dios, en lugar del Verbo, de quien afirma San Juan que ha sido siempre verdadero Dios. No reconoce más que un resplandor visible. Respecto a la generación de Jesucristo dice que, desde el principio tuvo Dios la voluntad de engendrar un Hijo, lo cual se verificó cuando fue formado y hecho criatura. Con todo esto confunde al Espíritu Santo con el Verbo, porque dice que Dios ha dispersado la palabra invisible y el Espíritu sobre la carne y el alma. En conclusión, en lugar de la generación de Jesucristo pone las fantasías que él se ha forjado, concluyendo que ha habido un Hijo en sombra o en figura, que ha sido engendrado por la palabra, a la cual atribuye el oficio de semen. Ahora bien, si nos atenemos a tales principios, de ellos se sigue que los puercos y los perros son también hijos de Dios, porque son creados del semen original de la palabra de Dios, y aunque él compone a Jesucristo de tres elementos increados para decir que es engendrado de la esencia divina, sin embargo lo constituye de tal manera primogénito de las criaturas, que las piedras en su grado tienen la misma divinidad esencial. Para no parecer que despoja a Cristo de su divinidad, dice que su carne es de la esencia misma de Dios, y que el Verbo se encarnó en cuanto la carne fue convertida en Dios. De esta manera, incapaz de entender cómo puede Jesucristo ser Hijo de Dios, si su carne no procede de la esencia divina y es convertida en divinidad, destruye y aniquila la segunda y eterna persona, que es el Verbo, y nos quita al Hijo de David, prometido por Redentor, pues él repite con frecuencia que el Hijo fue engendrado de Dios por presciencia y predestinación, y finalmente fue hecho hombre de aquella materia que desde el principio resplandecía en Dios en los tres elementos, y que por fin apareció en la primera claridad del mundo, en la nube y en la columna de fuego. Sería cosa de nunca acabar enumerar las contradicciones en que cae a cada paso, pero por este resumen comprenderán los lectores cristianos que este perro se había propuesto apagar con sus fantasías toda esperanza de salvación, porque si la carne de Jesucristo fue su divinidad, no hubiera podido ser su templo, ni tampoco podría ser nuestro Redentor, sino el que engendrado del linaje de Abraham y David, fuese verdadera y realmente hombre. Y en vano insiste en las palabras de San Juan, que el Verbo fue hecho carne, pues así como con ellas se refuta el error de Nestorio, así tampoco se puede confirmar con las mismas la herejía de Eutiques, que ha renovado Servet, ya que el propósito del evangelista no fue otro que establecer la unidad de persona en las dos naturalezas,